Buenos días, estamos nuevamente otro sábado con ustedes para comentarles o debatir o intercambiar algunos criterios sobre lo que ha quedado en la semana en este programa de 2 tercios que ya se está haciendo habitual los sábados a esta hora, ¿no? Entonces, en principio tenemos una invitada que es la periodista especialista en el área política Nancy Bacaflor. Está teniendo algunos problemas con la conexión, pero mientras tanto vamos a ir comenzando mientras ella soluciona esos problemas técnicos. Vamos a comenzar un poco con el intercambio de ideas aquí con Iván Lima. Y sobre todo, a ver, podríamos comenzar en realidad hablando de las encuestas, porque es el primer instrumento que salió, ¿no es cierto?, en la semana. Y luego lo que se vino con la fecha de las elecciones nacionales, que están diferidas, por ahora, están diferidas para el 18 de octubre, ¿no? Entonces, a ver, Iván, ¿cuál es tu percepción? Porque eso es en realidad, al final de cuentas, lo que hace la encuesta, ¿no? Es decir, intentar recoger percepciones de las personas, ¿no? No argumentos necesariamente racionales, ¿no? A ver, ¿cuál es tu percepción, tu primera impresión sobre las encuestas? En realidad, Marcelo, como una herramienta de trabajo en nuestro país, ha tenido una serie de momentos críticos, ¿no? ¿Recuerdas cuando estaban enfrentados Manfred Reyes Villa y Sánchez de Lozada? Tenías una guerra de encuestas y tenías encuestas con diferencias abismales. La orientación que puede darte una encuesta es realmente pues muy, muy grande. La orientación, más bien, mal empleado el término, la desorientación que puede llegar a producir en la gente, la sensación que se tiene cuando, por ejemplo, el voto útil es lo que manda, es apoyar al segundo, en el caso de la última elección que tuvimos en el país. Si las encuestas hubieran señalado no a Carlos Mesa, sino a otro líder político, todo ese voto útil, que era un porcentaje muy grande, habría ido a esa persona. Es decir, las encuestas son una manera de tomar decisiones y una forma en la que la población orienta su voto. Son importantes y por eso deben ser reguladas. Ya en la anterior elección, recuerdas que tuvimos un debate muy grande si la UMSA podía hacer encuestas, si puede financiarlas un país extranjero, el debate de la difusión de las encuestas que ahora nos vuelve a traer otra posible cancelación de personalidad jurídica de un partido, son un eje que debe ser regulado. Ningún país acepta que las encuestas puedan ser libres sin una intervención del órgano electoral. Pero de ahí a que debas cancelar personalidades jurídicas o de ahí a que pienses que las encuestas son las que marcan la realidad del día del voto y del sufragio, estamos a una diferencia muy grande. Me parece que creo que hay consenso en la gente que tiene sentido común de que hablar de encuestas no debería ser un delito y tampoco debería aparejarte una pena equivalente a la muerte de una persona, que es la cancelación de la personería jurídica. Ese es el escenario que estamos viviendo en este momento. ¿Cuán importante son las encuestas? Y si son tan importantes, ¿qué sanciones tenemos que aplicar? Yo lo dije públicamente varias veces, creo que esa norma es inconstitucional, es desproporcionada, viola el principio de legalidad y tiene una serie de problemas serios de constitucionalidad. Actualmente el tema ya está en el Tribunal Constitucional, el MAS ha presentado una acción abstracta, el día lunes la senadora María Oporto ha introducido dentro del tribunal esa acción y ha pedido ya una medida cautelar. Todavía el tribunal no se ha pronunciado, lo hará esta semana, lo hará más adelante, pero ya hay un recurso. Y en este momento, que yo sepa, ya hay 22 solicitudes de cancelación de la personería jurídica del MAS ante el Tribunal Supremo Electoral. Eso muestra un afán de no jugar en cancha y tratar de ganar en mesa, en términos futbolísticos. Y, Creo que Iván, va por ahí un primer escenario. si me permites, me gustaría en realidad con todo el conocimiento jurídico que tienes, que si te animas a hacernos más bien una explicación un poquito más detallada de en qué sentido la norma digamos, inconstitucional, en qué puntos tú has encontrado que es inconstitucional y luego, por tanto, tiene que ser reconducida. Ahí está Nancy. Por fin, la estamos viendo. La Nancy. Hola, Nancy. ¿Cómo Justo está? estamos. Disculpas, problemas técnicos y de internet, de conexión. Un Eh, saludo a Iván y también a ti, Marcelo. Qué gusto. Gracias, gracias. Bueno, estamos empezando en realidad a hablar justamente del el tema de las encuestas, ¿no? Hoy día. Y
Ahora le preguntaba y le pedía a Iván si nos podía hacer una explicación un poco didáctica, digamos, en términos jurídicos, de cuáles son los puntos legales por los cuales la norma misma prevé o Iván cuestiona la norma de por qué es inconstitucional la idea de inhabilitar al MAS, pero, o sea, un poquito para que la gente incluso nos entienda un poco con más claridad, ¿no? ¿Te animas, Iván? Sí, gracias, Marcelo. A ver, lo que yo decía era que de la pelea de Manfred Reyes y Sánchez de Lozada, que cada uno presentaba sus encuestas sin ninguna regulación, pasamos a esta ley 26 es del año 2010, es después de la Constitución, y me parece que tiene disposiciones muy draconianas, como ha habido ese afán al inicio de la constituyente y en el gobierno del MAS de perseguir y atacar todo, ¿no? Recuerda la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, les gustaba que les digan que es draconiana, se decía que era la ley 1008, la corrupción, y lo mismo acá, había un problema con las encuestas y quisieron dar una solución drástica, radical, y justamente por eso inconstitucional. Ya del momento anterior, cuando se quiso aplicar esto, el año pasado contra Carlos Messi, Comunidad Ciudadana, por comentarios que hizo José Manuel Ormachea, un poco antes, lo del 2015 de Carmelo Lenz y Unidad Democrática del Beni, a este momento de Luis Arce y el MAS, hay temas que son diferentes, me parece, en los hechos, pero hay que analizar ese artículo 36. Dice las organizaciones políticas, no dice si es el vocero, si es el presidente, el candidato a diputado o un militante. Cuando uno dice organizaciones políticas se refiere a la persona jurídica y todos vamos a tener una interpretación diferente. Quizás dependiendo del momento en el que estemos, si somos el que va a ser sancionado o el que se busca, el perseguidor, el fiscal, el acusador. Organización política es persona jurídica y uno diría que se rige por la ley de organizaciones políticas y por lo tanto solamente podría ser el representante jurídico, pero esa interpretación parece muy restrictiva, parece algo que dices, oye, entonces si solamente el Wilfredo Chávez va a poder hablar en nombre del MAS, todo el mundo puede difundir encuestas libremente, que lo haga Luis Arce, ha dicho que Huanca, candidatos a diputados, senadores. Entonces vamos a una interpretación amplia. Cualquier candidato que sea militante también está prohibido. Y esa interpretación es lo que la Constitución reclama que no debe hacerse. El principio de legalidad exige que la ley, cuando va a sancionar, sea clara, sea precisa. La ley no debe decir organizaciones políticas, la ley debe decir el candidato a presidente, los candidatos a diputados, el representante electoral, debe ser clara, debe ser precisa. Es un primer elemento sobre constitucionalidad. El segundo elemento es la proporcionalidad. Si yo voy a castigar con 30 años de cárcel a todas las conductas, tengo un problema. Tengo un problema porque va a haber una desorganización en el poder punitivo del Estado. La prevención general no va a ser suficiente. Entonces, yo no puedo castigar una estafa con 30 años de cárcel y un asesinato con 30 años de cárcel. Debo encontrar proporción entre la acción y la sanción. Y en este caso, comentar encuestas está sancionado con la cancelación de la personería jurídica. Entonces, ahí hay una desproporción en el castigo, en la sanción. ¿Por qué? Porque la sanción no puede afectar a terceros. Si yo mato a alguien, si yo estafo a alguien, yo debo ser castigado. No debe ser castigada toda mi familia o todo mi barrio o todo el equipo al que adhiero, ¿no? A todos los bolivaristas no se los puede castigar por algo que yo haga. Y eso es lo que está pasando en la desproporción de la sanción. La acción de una persona puede implicar que millones de personas no tengan a quién elegir y no puedan participar de elecciones. Segundo elemento. Y el tercer elemento es el debido proceso. Este artículo dice que inmediatamente se debe cancelar la personería jurídica. Y ahora el tribunal, me parece que en un buen criterio, le ha dado al MAS 48 horas para responder. Va a dictar una resolución el Tribunal Electoral en algún momento, si no funciona este tema de constitucionalidad o este debate de constitucionalidad, y se podría o cancelar o no cancelar. Nadie va a poder reclamar esa decisión, y eso también es inconstitucional. En Bolivia tenemos desde el 2009 el derecho a reclamar doble instancia. Todo lo que se decide para castigar a alguien tiene que ser objeto de revisión de otra instancia. Como no hay nadie encima del Tribunal Electoral, esta norma pasa a ser inconstitucional, porque no ha habido un buen diseño institucional. No hay una posibilidad de un debido proceso por la brevedad del caso, del proceso y porque no se puede apelar la decisión. Entonces, estos tres elementos hacen que una decisión buena, regular las encuestas y sancionar a quien difunda indebidamente, sean castigadas de una forma tan amplia que no permitan
respetar la legalidad, la proporcionalidad y el debido proceso, que son elementos muy fuertes dentro del Estado de Derecho. No digo que no se deba castigar acá. Me parece que en general la conducta de que un partido, no me estoy refiriendo a Luis Arce en este caso, sino a todos los partidos políticos, de difundir encuestas sin autorización del electoral, debe ser regulado, pero debe ser bien regulado. Hay un problema de constitucionalidad y por lo tanto el remedio que da nuestra ley, nuestro ordenamiento jurídico, la 254, son dos acciones, la concreta de inconstitucionalidad y la abstracta. No son contradictorias las dos y el MAS ha hecho eso, ha presentado una concreta que tiene la particularidad de que hasta que el tribunal no decida, no se va a poder pronunciar el electoral. Y la abstracta, que la presentas directamente en Sucre, en la que se ha pedido una medida cautelar para que el tribunal no decida. Creo que han puesto dos candados muy fuertes para que este tema primero pase por el filtro de constitucionalidad y luego recién sea analizado y decidido por el electoral. Y un último elemento, Marcelo, entiendo que eso que decía, 22 denuncias en este momento, ya ha corrido como reguero de pólvora. Ahora hay denuncias contra Comunidad Ciudadana, contra Creemos, contra Juntos. Todos los partidos prácticamente tienen encuestas y me parece que es absurdo ya ese criterio, porque lo que he visto de las denuncias es porque algún candidato a diputado, Antonio Carvalho, en el caso de Comunidad Ciudadana, en su Twitter publicó una encuesta y comentó en el Twitter. O sea, eso ya es un elemento que decía en este debate. Eso yo creo que es violatorio a la libertad de expresión. O sea, sí tienes derecho a hablar, a comentar, a discutir. Habrá que ver el espíritu de la ley. La ley buscaba que los partidos no manipulen a la población con encuestas, pero ya al llegar a querer inhabilitar a alguien porque en un Twitter un candidato comenta, ya me parece que estamos llegando a un exceso, ¿no? de afectar la libertad de expresión. Eso, estimada Nancy, buenos días. Sí, a ver, es bien importante, digamos, esta explicación, creo, detallada en lo legal, porque nos remite un poco, quizá y ahora sí, a la lectura que Nancy tiene desde el periodismo político, ¿no? Es decir, cómo percibes tú, cuál es la lectura, Nancy, que tienes respecto a este problema en concreto. Claro, yo creo que, gracias Marcelo, gracias Iván, un saludo a ustedes. Yo creo que para mí, personalmente y desde un enfoque político también, una interpretación periodística, esta norma específica referido al artículo 136, que tiene que ver con la sanción a las organizaciones políticas, es ilegal, es inconstitucional. Nosotros lo manejamos desde la agencia de noticias Fides cuando se promovió la sanción a demócratas en el Beni y se suspendió la personalidad jurídica, se inhabilitó a 228 candidatos, dejó al departamento de Beni sin una ficha, sin una fuerza política, de manera así grotesca, grosera, sin mayor posibilidad a reclamo prácticamente de los demócratas, porque lo hicieron así el Tribunal Supremo Electoral en ese entonces, encabezado por Vilma Velasco. Entonces yo creo y parto del criterio de que es una norma inconstitucional, que lamentablemente a tanto tiempo no se haya interpuesto acciones ante el Tribunal Constitucional para que esta norma sea sujeta a la Constitución Política del Estado, porque yo creo que hay muchos elementos, más allá de este artículo, hay muchos elementos que son, como decía Iván, que le dan una perspectiva bien draconiana a las normas, ¿no? Es decir, los delitos son personales, no tendrían que ser, no tendrían que afectar a las organizaciones o a una familia en general cuando hablas a título familiar. Entonces, yo creo que hay una perspectiva muy draconiana en muchas leyes que ha hecho el movimiento al socialismo, que además las ha hecho con una perspectiva así de sancionar todo, de regular absolutamente todo, la libertad de expresión, el accionar, la libertad política. Es decir, yo parto de ese principio para empezar. El segundo elemento que yo veo tiene más un enfoque político, contradictorio en el lenguaje, contradictorio en el discurso del movimiento al socialismo. Es decir, justo ayer estaba viendo unas declaraciones que en su tiempo había hecho el expresidente Evo Morales, que decía, la norma se cumple, ¿no?
Aquí demócratas no tienen nada que decirle al Tribunal Supremo Electoral y tiene que cumplir lo que está mandando el Tribunal Supremo Electoral a propósito de los demócratas y a propósito de la suspensión de los 228 candidatos. Yo comparto muchísimo con lo que dice Iván Lima en sentido de que cómo puedes dejar a un país sin una fuerza política que de pronto tiene una militancia grande y sin poder esa militancia votar por su partido político. Pero contradictoriamente el movimiento al socialismo ahora cuestiona esa norma, la interpone ante el Tribunal Constitucional, acciona medidas en un lenguaje contradictorio, una vez más, que demuestra el movimiento al socialismo, lamentablemente. Sí, haría caso el movimiento al socialismo a la letra muerta de lo que dijo su líder, entonces el movimiento al socialismo debería irse a su casa, calladito, y asumir lo que dice esta norma, que yo no la comparto, por supuesto, pero en el lenguaje político y en el discurso político también habría que ser un poco coherentes, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que la ciudadanía en este momento está cuestionando, la coherencia política. Es decir, ir a unas elecciones en medio de una pandemia, en medio del dolor de la gente, que le preocupa a su enfermo, le preocupa a su muerto, que no puede enterrarlo. Es decir, esa es la preocupación ahorita, el sentir de la gente, ¿no? Pero los políticos embarcan en un lenguaje político de guerra, de confrontación, de enfrentamiento, y esa es su perspectiva. Entonces yo veo ese otro elemento. Yo no sé si en ese tiempo los demócratas habían accionado alguna medida de inconstitucionalidad sobre esa suspensión, la verdad no sé, pero yo creo que si seguimos en la línea de que se cometió una ilegalidad contra esa agrupación política, yo no sé si, por ejemplo, contra los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral debería haber sanciones drásticas por haber violado derechos políticos de todas esas personas, de 228 personas, violaron sus derechos políticos y los derechos de los ciudadanos de tener la libertad de elegir a una agrupación política. Y entonces, yo creo que es importante, yo veo la cosa de esa manera, ¿no? Yo creo que sí hay un elemento legal, pero sí hay un lenguaje discursivo político contradictorio, pero también hay que actuar en derecho. Es decir, no podemos o no deberíamos seguir promoviendo que se actúe fuera de la legalidad, violando derechos, porque yo podría decir que le sancionen al MAS, ¿no? Que le sancionen, que le quiten su sigla en aplicación estricta del artículo 136, pero eso viola derechos. Entonces vamos a seguir en una rueda de violación de derechos porque, claro, nos parece ilógico que ahora el MAS se rasgue las vestiduras, intente interpretaciones, pero violó la norma. Así como está la norma, el MAS violó la norma. Sí, Nancy, Sí, para contestarte, solamente bien breve, Marcelo, sí, Demócratas presentó hasta 5 amparos constitucionales, 3 llegaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, con un formalismo absurdo, sin criterio jurídico, rechazó los 3 amparos constitucionales. Dijeron formalmente que no correspondía amparo, sino acción de inconstitucionalidad. Es un formalismo, lo reitero, porque cuando hay un hecho injusto el juez debe actuar, no puede ampararse en las formas, pero llegaron ahí. Incluso llegaron al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, presentaron una solicitud de medida cautelar ante la CIDH. La CIDH les rechazó. Eso no significa que no tengan razón, significa que la CIDH no actúa en casos de debido proceso, casos políticos, está más en la cautelar para pena de muerte, para cuando realmente el caso es de última instancia, porque son una oficina muy pequeñita para millones de latinoamericanos. No los critico ni digo que demócratas no tengan razón, pero les rechazaron la cautelar y su caso está haciendo fila. Vean ustedes el tema del TIBNIS, 2011 pasó el tema del TIBNIS y recién 2011. Luego de 9 años, recién la Comisión Interamericana está aceptando tramitar ese caso. Entonces, los tiempos de la justicia interamericana son muy largos. El caso de demócratas está haciendo fila en la Comisión Interamericana todavía. Yo calculo que recién va a salir en unos años, pero ese tema todavía está en el debate jurídico. Y yo coincido contigo, Nancy, me parece que lo que ha hecho la Corte
Electoral en ese momento, el Tribunal Supremo Electoral, es un acto que a todas luces merece un procesamiento y una sanción en su caso, pues ha afectado derechos políticos. Ya en lo político no tengo una opinión muy formada, coincido contigo, los políticos si algo tienen que cuidar es no causarle escándalo a la población. O sea, si dices blanco es blanco y si dices negro es negro, pero no puedes estar cambiando de posición de acuerdo a tu conveniencia. ¿Cuándo cortamos este ciclo de venganzas, este péndulo de la historia? Ahora atacamos a los verdes a los azules, azules a verdes y el país se nos destruye. Algún rato, generacionalmente, creo que hay que cortar esto, ¿no? Yo sí creo que el 2015 hubo gente, incluso dentro del MAS, que ha rechazado este tema, pero ha habido alguien que ha impuesto su criterio y su decisión. Habrá que pedir responsabilidades políticas en el momento del voto, ¿no? Iván, se me ocurre algo también. A ver, en esta ruta, digamos, legal de las cosas que están ocurriendo, el órgano electoral saca una resolución para ampliar el periodo de la fecha para las elecciones, ¿no es cierto? Y la resolución, según palabras de su presidente del órgano electoral, Salvador Romero, dice, es suficiente esta resolución para modificar la fecha. No necesitamos una ley, ¿no es cierto? Porque tenemos un rango constitucional que está, digamos, amparado en la propia Constitución de un poder, un órgano en igualdad de condiciones con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el Judicial. Pues bien, ¿qué ocurriría en el supuesto de que a reserva de los recursos que ha introducido el MAS en el Tribunal Constitucional, el órgano electoral saca una resolución y la resolución es anular la sigla? Y se amparan también en este mismo criterio, el criterio de que tienen la misma jerarquía constitucional. Luego, por tanto, no importa lo que haya entrado al Tribunal Constitucional, en tanto resuelve el órgano electoral, digamos, quitar la sigla al movimiento al socialismo o sacarlo a Luis Arce de la candidatura para la presidencia. ¿Cuál es tu interpretación de esto? En realidad el tema es muy complicado desde el punto de vista de que el Tribunal Constitucional, si te fijas en esa lógica, no es un órgano. Está el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. ¿A cuál pertenece el Tribunal Constitucional? A ninguno. Es el máximo intérprete de la Constitución, está por fuera de la organización de los poderes y por lo tanto una ley no puede pararle sus decisiones, el Ejecutivo no puede quitarle presupuesto y dejar que funcione y mucho menos el Judicial puede mandarlos a la cárcel. Son se dice en derecho comparado que son los que apagan la luz. El Tribunal Constitucional en su temática, control de constitucionalidad, es la máxima instancia, está por encima de todos ellos en el control de constitucionalidad y todos ellos deben acatar sus interpretaciones. Te diría que en abstracto es difícil que pueda ocurrir eso, pero partamos de la hipótesis de que puede haber eso, porque a mí me parece muy lógico tu análisis y tu razonamiento. Me parece que me parece que no hay casualidades en la vida y hay muchos hechos que tienen que analizarse en este momento. Cuando se plantea el tema de la cancelación de las elecciones el 6 de septiembre, está en juego la personería jurídica del MAS, está en debate la ley me parece muy importante, la ley de estados de excepción. Esa ley tiene un artículo 7 que dice que los derechos políticos, ir a votar, son intangibles, que no se pueden tocar. Entiendo que Eva Copa ha promulgado ayer esa ley y justo la promulga antes de que salga la decisión del Tribunal Electoral. Entonces, esa decisión del Tribunal Electoral sería ilegal. Entiendo que sí, porque están yendo en contra de la ley de estados de excepción. Y también te planteo un último elemento a esta discusión o este debate. Lo que están diciendo todos los movimientos sociales, vamos a salir a marchar, vamos a salir a reclamar desde el lunes, vamos a salir de marchas y movilizaciones. Con esa ley de estados de excepción ya no existe una posibilidad de que el Estado active las medidas que ha tomado en Sacaba y en Sencata. Esa ley ya le quita al Ejecutivo toda la posibilidad de salir con militares si es que antes no es superada la policía, y con un agregado, la Asamblea puede modificar o puede dejar sin efecto todas las medidas que tome el Ejecutivo en cuanto al control de los desastres naturales, una pandemia, pero también en cuanto al desborde de la movilización social. Entonces, siento que hay un enfrentamiento y como tú bien lo estás planteando,
hay dos poderes en el país, el Parlamento tiene otra línea diferente y la Asamblea tiene, perdón, y el Ejecutivo tiene otra línea diferente. Ha entrado en la batalla el órgano electoral con un agregado muy complejo que es el que tú estás planteando. La Asamblea dice que las elecciones son el 6 de septiembre, el órgano electoral dice que las elecciones son el 18 de octubre. Va a entrar en juego el judicial, se van a hacer juicio penal uno al otro, porque hay un desacato. El electoral puede decir, oigan, ustedes están desobedeciendo a mi administración, los acuso de incumplimiento de deberes, y la Asamblea también le puede decir lo mismo al electoral. Entonces, parece que estamos jalando al conflicto y agravándolo al conflicto de mayor manera. En la hipótesis que tú has establecido y en este hipotético juego en el que yo te he puesto más elementos, veo que la palabra es conflicto. La palabra es conflicto, y lo peor que le puede pasar a una sociedad en tiempos de pandemia es el conflicto, porque definitivamente no vas a poder manejar bien el conflicto. Si ya nuestro sistema de salud estaba colapsado antes de la pandemia y tenías que esperar meses para una operación o para que tu médico te atienda, ¿qué hacemos con pandemia y con conflicto sumado a eso? O sea, realmente la clase política, y ahí lo dejo a tu análisis, parece que está jugando en un juego muy peligroso de hacer ver al otro como el culpable de los desastres. Y en verdad ese tema no sé si genera votos. Yo no encuentro propuestas, lo que siempre critico. O sea, yo necesito, o sea, disculpen que meta el tema de mi profesión, pero están muriendo muchos abogados. La cantidad de abogados que está muriendo en La Paz es mayor que los policías, para que se den una idea, porque nosotros sí vamos a tribunales y presentamos memoriales, estamos en contacto con la gente. Está muriendo mucha gente y no tenemos todavía el expediente digital, la firma electrónica, las audiencias virtuales, por una falta de liderazgo del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Supremo, que hasta el día de hoy no proponen esas ideas y esos trabajos. Entonces, la clase política está concentrándose en el enfrentamiento como si eso fuera una solución que les lleve a votos. Yo creo que la solución es lo que busca la población, y no encuentro en este momento en esta clase política sino un seguir echándole gasolina al fuego. Todos los elementos van a seguir haciendo arder el país. Sí. Nancy, a ver, pasamos, digamos, un poco al tema de la opinión pública, y justo sobre este tema que estamos conversando, a mí me sorprendió, me llama la atención, en todo caso no me sorprende, me llama la atención cómo incluso editoriales de periódicos, por ejemplo, creo que vi en la semana pasada el editorial de Página 7, donde decían, no vamos a hacer lo mismo que se hizo antes, o sea, hay que romper en algún momento, digamos, la cadena, lo que tú hablabas hace rato, el péndulo de las acusaciones y el círculo, digamos, de los ataques, ¿no? Entonces, luego, por tanto, no corresponde por criterios, digamos, políticos más que jurídicos, no debería corresponder la sanción tan dura, digamos, tan desproporcionada de quitar la sigla al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, veo una cierta configuración, si quieres, de opinión pública que está más bien un poco planteando el escenario en el que hay una desproporción en la norma, y dado el contexto que vivimos, no es justo que se le quite la sigla al movimiento al socialismo. Pero luego, por tanto, al otro lado, como decía hace rato Iván, también vemos fuerzas políticas, organizaciones que contienen al MAS, organizaciones sociales que contienen al MAS, y que salen a amenazar, ¿no? Con la idea de que si se le hace algo, digamos, a la sigla en términos legales, lo que va a ocurrir es que se van a salir a la calle, ¿no? Van a salir a la calle y van a protestar y van a generar, digamos, un poco el escenario de conflicto, digamos, más acelerado del que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí es, ¿cómo ves que se están comportando los actores en esto? Si hay una corriente de opinión pública más bien un poco más favorable, incluso por corriente de opinión pública que no es masista, por eso, que es favorable a que el MAS siga compitiendo en las elecciones, probablemente no sé si con Luis Arce o con él, pero hay, digamos, esto, y hay la idea de, no es, digamos, la ley del talión aquí, sino más bien es otro escenario. ¿Y cómo ves el comportamiento mismo del MAS, ya no de sus dirigentes, sino de los que componen las organizaciones sociales en concreto? Claro, lo que yo veo es con preocupación siempre
y con cuestionamiento al movimiento al socialismo, es que mientras otras institucionalidades, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, los medios de comunicación, las corrientes de opinión que se generan, en esto que tú dices, en líneas de editoriales que dan una posición respecto al tema de si es que seguimos en este círculo vicioso del enemigo, por lo tanto lo destruyo, lo anulo, veo que sacarlo del juego político, de la carrera electoral, si seguimos en eso, vamos a seguir en la lógica de violación de derechos humanos, de derechos políticos, ¿no es cierto? Entonces, pero mientras hay toda una institucionalidad, hay toda una corriente defensora de la democracia y defensora de los derechos humanos, de los derechos políticos, de los derechos en sí, hay un movimiento al socialismo que va en contrarruta, ¿no? Es decir, yo no entiendo al movimiento al socialismo, su carisma, su lógica, su perspectiva, es decir, se dice demócrata, pero no actúa como demócrata, ¿no? Es decir, esto de promover a los movimientos sociales a salir, a generar el conflicto en medio de la pandemia. Yo no digo porque por preservar la estabilidad de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, de los líderes políticos, de los candidatos, no, sino por preservar la salud, la vida de la gente. O sea, la gente se está muriendo y no estamos entendiendo. Tenemos más de 2,000 personas muertas, tenemos más de 60,000 contagiados. O sea, la situación de crisis sanitaria, la gente que no puede encontrar hospitales, no puede encontrar medicamentos, no tiene seguro de salud, no tiene seguro social, no tiene empleo, vivía del día a día, ahora no tiene ingresos, se viene una crisis económica y le sumamos la crisis política en una actitud absolutamente irresponsable de la clase política. O sea, ya me parece hasta insensible, ¿no es cierto? Porque no estamos conectándonos ni estamos teniendo empatía con lo que verdaderamente en este momento la gente está sintiendo. Yo digo que el movimiento promueve a los movimientos sociales, no porque los movimientos sociales quieran salir simplemente. Yo creo que hay unos líderes sindicales que efectivamente siempre se han beneficiado de la gestión del movimiento al socialismo, que se les ha dado una serie de privilegios, desde movilidades, desde sindicales, viajes al extranjero, etcétera, líneas telefónicas gratis, etcétera. Son líderes que motivan, que presionan a sus bases para salir. Yo no sé si es que realmente las bases de los movimientos sociales en este momento serán dispuestos o serán presionados. Yo realmente ahí tengo mis dudas. Siempre ha habido, digamos, la circulación de presiones y eso es absolutamente evidente. Entonces, yo creo que el movimiento al socialismo lo que quiere generar es una corriente de conflictividad, de mayor, pero además, ¿no? Es decir, de proporciones muy fuertes, y mucho antes de que los movimientos sociales se pronuncien, hubo asambleístas que ya dijeron que si se les quita la personería jurídica, van a movilizarse. Que no responden más o menos a lo que pueda ocurrir. Entonces, eso es absolutamente irresponsable en un escenario en el que estamos viviendo. Hemos salido de una crisis absolutamente de niveles preocupantes en octubre y noviembre. Yo creo que todavía hay fracturas, hay además una polarización muy complicada. Entonces, yo lo que veo ahí es mucha, y además que por el lado del gobierno, que también el gobierno hace lo suyo como para que el conflicto también se vaya agrandando, es decir, discursos grandilocuentes, con mucha soberbia a momentos, ¿no es cierto? Es decir, eso no ayuda, no contribuye a un diálogo necesario, a un diálogo político, a un pacto quizás político, para que no por preservar solamente la tranquilidad de los políticos, sino, insisto yo, por la tranquilidad de la ciudadanía. La ciudadanía está pasando por momentos muy difíciles en este momento, de sensibilidad absoluta sobre sus gentes que se están enfermando, se están muriendo. Cada día vemos que una persona conocida, que un pariente se ha enfermado, que un pariente necesita oxígeno, que necesita una sala una habitación en un hospital y no existe. Entonces, eso yo creo que debería motivar a los políticos a pensar. Ahora, lo otro es que yo creo que
esta pugna que se está dando entre el Ejecutivo y el Legislativo es muy, digamos, muy complejo, porque eso puede derivar también en situaciones de movilización, de conflictividad mayor. No le hace bien porque no hay niveles. Yo creo que nomás desde el movimiento al socialismo se intenta bloquear ciertas acciones del Ejecutivo. El Ejecutivo, que también está en una línea de campaña también por un lado con la presidenta candidata, pero también por el otro lado intentando, digamos, administrar esta pandemia, que con muchas críticas, diría yo, con muchas críticas, pero bueno, o sea, yo veo que se está armando, si se quiere, un escenario de conflictividad que, si no se lo sabe administrar adecuadamente, responsablemente, seriamente, puede derivar en situaciones quizás como las de octubre o las de noviembre, ¿no? Sí, ahí ahora quizá podríamos ir en realidad con el último tema, digamos, de la semana, que es la postergación, ¿no? De la fecha de las elecciones hasta ahora, que hasta ahora, por ley están establecidas para el 6 de septiembre, y por resolución del órgano electoral están establecidas para el 18 de octubre, ¿no? A ver, ahí hay un asunto que a mí, bueno, dos cosas que me llaman la atención. Primero, se dice que hay una proyección de datos respecto al tema de la pandemia, y que el periodo más crítico probablemente podría ser a inicios de septiembre, ¿no? Pero a ver, yo estoy recordando también, y esto lo pongo sobre la mesa de discusión, yo estoy recordando entrevistas y opiniones, además, oficiales de los jefes de epidemiología nacional y de los regionales, de los departamentales, donde decían que los datos que se estaban sacando de contagiados, los datos que salen todos los días, son datos de cuando menos hace 2 o 3 semanas atrás, porque los laboratorios habían colapsado, ¿no? Habían colapsado de tal manera que se estaban procesando análisis de pruebas de hace 2 o 3 semanas atrás. Entonces eso a mí me genera mucho ruido, en el sentido en el que, si esa es la información con la cual trabaja el comité científico, y esa es la información además oficial que el Estado pasa a cadenas, digamos, internacionales, la Universidad Johns Hopkins, qué sé yo, entonces no estamos hablando de datos reales. No estamos hablando de datos reales, y podríamos más bien estar pensando en que, o bien ya tenemos cada día 4.000 infectados, 5.000 infectados cada día, o bien estamos en la meseta de la pandemia, o bien estamos en la curva, en el descenso de la curva. Por eso digo yo, creo que en realidad la incertidumbre es más grande todavía cuando yo no he visto desde hace un mes, será como mucho, menos de un mes, esas declaraciones de los jefes de epidemiología. Yo no he vuelto a ver una declaración que refute eso y diga, no, ya estamos al día con los análisis. Si nos fijamos además historias de personas que han tenido el problema del coronavirus, que han pasado por esto, la mayor parte de las personas también dicen que sus resultados digamos, del CEDES o del Estado no han sido proporcionados en su momento, es decir, que siguen postergados sus análisis, que igual vemos acumularse cadáveres en los hospitales, porque no tienen la prueba del COVID para, ya sea que los incineren o ya sea que los entierren por muerte natural, ¿no? Entonces esto, por eso, primer elemento que a mí me hace mucho ruido, me genera mucha desconfianza, quiero decir. Y eso nos remite a lo que decía también Nancy de el asunto ejecutivo versus legislativo, ¿no? Porque es el ejecutivo el que realmente está mostrando, el que tiene que mostrar toda esta información a nivel estatal, ¿no? Pero luego de eso tienes entonces ahora la resolución del órgano. Por eso veo, perdón, para hacer esa última idea, veo un uso instrumental de parte del Ejecutivo de los datos de la pandemia, un poco para extender, porque creo que su agenda del gobierno en gran parte, está muy bien conectada con la agenda del señor Camacho, de hacer tumbar todo el calendario electoral e ir a elecciones el siguiente año, ¿no? Y luego vemos, por eso, como decía, el segundo elemento ahí es la resolución del órgano electoral. Y entre reiniciar todo el proceso electoral, es decir, hacer un nuevo calendario o hacer las elecciones el 6 de septiembre, sale ahora con la definición del 18 de octubre.
Sale con una definición que ya he visto ahora en el escenario de la discusión de parte del rechazo sobre la fecha, en el sentido en el que esto no es lo más apropiado, porque no se ha buscado un consenso con las otras fuerzas políticas. Es decir, en gran medida, además, no se ha hablado con el movimiento al socialismo para diferir la fecha hacia el 18 de octubre. Y como no se ha hablado y no se ha consensuado con el legislativo, entonces luego, por tanto, hay un problema ahí de orden legal, que Iván, me imagino, también nos podrá un poco clarificar también. Hay un problema de orden legal porque otra vez estamos en este conflicto entre los poderes. Así como hoy día tenemos un conflicto entre poderes, entre órganos del Estado, del Ejecutivo al Legislativo, con el tema de los créditos internacionales, tenemos hoy día también este otro conflicto entre el electoral y el legislativo sobre el asunto de la fecha de las elecciones. Creo yo, y para cerrar, digamos, mis ideas, creo yo que estamos tirando demasiado de la manta judicial. Ya hemos tirado muchísimo de la manta jurídica. Mi perspectiva es que no es este un problema jurídico, es un problema político. Si no lo resolvemos con las alertas que acaba de decir Nancy de la clase política realmente insensible con la gente, insensible con los ciudadanos, si no lo resolvemos por esa vía, no vamos a ir a ningún lado, porque podemos tener recursos y podemos postergar las elecciones y luego finalmente el MAS se parapete y diga, no va a haber elecciones, no se va a aceptar el 18 de octubre las elecciones. Y el órgano electoral diga, bueno, entonces no hacemos elecciones. Pero ¿eso a qué escenario nos lleva? ¿Cuál es la salida para eso? Es decir, yo creo que la salida no es, digamos, la más apropiada probablemente, y la salida sea más bien una espiral de un caos mucho más grande, ¿no? Le paso la palabra primero a Iván. Sí, Marcelo, yo creo que el problema comenzó con la crisis de noviembre. No voy a entrar al debate de la elección del 20 de octubre, pero creo que si hubiéramos tenido una clase política que realmente piense en el país, debíamos haber pensado que el 30 de mayo terminaba el periodo de alcaldes y gobernadores. Creo que ese era el primer elemento de la transitoriedad que no se tuvo el cuidado. Tener una elección demorada para presidente, diputados, senadores es una crisis, pero luego seguir ampliando la crisis, ampliando el periodo de alcaldes y gobernadores, ya era un segundo problema que se gestó ya en noviembre, diciembre. Tenemos ya alcaldes y gobernadores que están por fuera de los 5 años de mandato, lo mismo que diputados y senadores. Entonces, ¿no era más sano pensar en un 3 de mayo con elecciones para todos los niveles, o junio, por plantearles una fecha, para hacer elecciones de alcaldes, de gobernadores, de presidente? No había la pandemia en ese momento, les doy la razón, pero creo que era lo más sano en ese momento. Ahora que tenemos la pandemia, el 3 de mayo había 70 muertos, 1.500 personas infectadas, pero teníamos un escenario de mayor control. Por ahí era mejor hacer la elección el 3 de mayo y preguntarle a los médicos, a los epidemiólogos y a los expertos, ¿iba a ser mejor mayo, agosto, septiembre o ahora octubre? Sin duda mayo era la mejor fecha y la hemos dejado pasar. ¿Por qué? Por miedo. Todos estábamos asustadísimos en abril y en mayo porque no conocíamos mucho de esta enfermedad. Entonces, nuevamente, no darle el rol al experto, no darle el rol al epidemiólogo y nombrar de ministro de Salud a un ministro de Defensa. No es una guerra, no es una guerra de militares. Este es un tema que necesitas utilizar todos los recursos a los médicos y a los científicos que van a regir esto. En el análisis que estás planteando, yo veo que lo que ya se sabe de esta enfermedad es muy importante y hay muchos estudios a nivel internacional que ya están planteándote que cuando llegas al 20% de la población infectada, ya tienes, no te digo una inmunidad de rebaño, pero ya tienes la enfermedad controlada y te viene esto que llamas meseta. Si esto es así y estamos esperando esas reglas del comité científico, estaríamos hablando de que tenemos que llegar a más o menos 2 millones de personas infectadas y en el país, por los datos oficiales que tenemos, son apenas 60,000. Entonces, ¿dónde está cuadrando? ¿Dónde no está bien las cifras, los datos? Que no tenemos las pruebas suficientes. Ese tema que tú has planteado es real. No es posible que en Bolivia haya 60,000 personas infectadas con toda la realidad que estamos viviendo de muertos. Uno tiene que hacer extrapolaciones de los muertos, de los otros datos que te dan que no son las pruebas, y no hay 60,000 personas infectadas en el país. Yo no sé cuánto será la cifra negra en este caso, pero para plantearles un dato en criminología, por cada
feminicidio, por cada muerte de mujer que se denuncia, hay 10 que no se denuncian, 10 que nunca sabes que han muerto en condiciones de crimen y no de muerte natural. Puede ser que esto sea lo mismo, puede ser que sea mayor, porque el miedo a la discriminación a las familias de los enfermos de COVID ha sido muy duro. En todo el país se los ha botado de su casa a los que alquilaban, se les prohíbe ahora ir a trabajar a los que están enfermos. Entonces, no es la mejor noticia que te venga el COVID, es algo que ocultas, es algo que tu familia evita que se sepa. Entonces, 60,000 no, ni por si acaso. ¿Cuántos serán? ¿200,000? ¿Ya estaremos por llegar al millón? Porque el otro factor que tienes es el de los asintomáticos, personas que no van a saber hasta dentro de muchos años que han pasado por el COVID, que no han tenido ningún síntoma. No sabemos ese dato, y si no sabemos esos datos, ¿cómo podemos basarnos en un informe de un comité científico que ha trabajado con 60,000 enfermos y 2,000 muertos? Si fueran esas las cifras, te diría que no vale la pena suspender la elección, pero sabemos que no son las cifras reales. ¿Van a ser reales en octubre? Yo creo que aquí ya está quedando claro que vamos a salir de esta crisis con la vacuna el próximo año, pero las reglas del juego que tenemos de los asintomáticos, la cifra negra, no sabemos cuántos enfermos hay, ya están empezando a disminuir por un análisis natural. Vean la situación del Beni. De una situación crítica en Trinidad, ya no están en esa situación crítica. Lo mismo Santa Cruz. Parece que nosotros en La Paz estamos entrando al pico y va a haber tal cantidad de infectados que vamos a llegar al 20% y vamos a empezar a bajar. Cochabamba y La Paz parece que van a entrar a ese pico, pero la idea de este análisis, que no podemos hacer con cifras exactas y que tenemos que ir deduciendo de todos los elementos, permiten pensar que entre septiembre y octubre hay una fecha que vamos a tener una mayor tranquilidad para este tema de las elecciones. Y ahí les doy la razón en el elemento que plantean de la actitud del MAS. El MAS había planteado agosto, ahora plantea septiembre y ahora hay una movilización. ¿Va a tener fuerza la movilización, me pregunto? O sea, ¿está en condiciones en este momento las 6 federaciones, el Norte Potosí, las Bartolinas, Tupac Katari, de sostener una movilización? Ustedes saben que las movilizaciones en Bolivia cuestan y requieren ser sostenibles para tener algún efecto. ¿Van a poder mantener una movilización de semanas? Esto yo no lo veo como una movilización de un día, de vamos a marchar hacia el Tribunal Electoral y vamos a gritar un poco. Esto tiene que ser una movilización sostenida. ¿Es bueno para el país, es bueno para el MAS tener una movilización sostenida? Discrepo. Y en términos político-electorales, yo creo que algo tenías que decir. O sea, no es que vayas a hacerlo, pero algo tienes que decir, porque si no quedas muy mal con tus bases. Si has dicho agosto, has dicho septiembre y ahora te están diciendo, bueno, ni siquiera vamos a preguntarte, esto lo va a decir el electoral, algo tenías que decir, no podías salir a aplaudir, pero no creo que estén dadas las condiciones en el país para sostener movilizaciones largas, por lo que plantea Nancy. Hay miedo en la gente y es una enfermedad real. O sea, el momento en el que ya el bloque de movilizados sienta que hay enfermos, va a retroceder, porque es un tema natural el miedo que tienen las personas. Entonces, creo que ese escenario lo veo como una amenaza que tenían que decirlo, ya lo han dicho, y ahora va a terminar en una vía legal, vía judicial. Y ahí sí te doy los elementos que me pides. Hay en este momento la acción de Óscar Ortiz. Óscar Ortiz dijo, primero la salud, luego la política. Y al decir eso, llevó el caso al Tribunal Constitucional, el tribunal lo admitió, acuérdense que ya lo ha admitido, y está en el plazo para que se pronuncie, porque Eva Copa ya respondió, y el Tribunal Constitucional en cualquier momento nos podría sorprender con la sentencia que aclare si está por encima la salud o la política, el derecho al voto. Eso está en puerta, Marcelo, no por lo que ha pasado ahora, sino por algo que pasó hace meses atrás. Esa sentencia, para mí, es la que define toda esta situación. Y el segundo elemento en relación al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha hecho algo que me parece que es excesivo, lo que recomienda el constitucionalismo en tiempos de crisis, gente como Gargarella, gente como Ferrajoli en Italia, los máximos exponentes del constitucionalismo le han dicho a los tribunales y a los países, dialoguen, hablen. No podemos ser ciegos y pensar que no hay COVID. Las reglas del juego no son las mismas. El constitucionalismo no es el mismo antes de marzo que después de marzo. Y esa separación rígida de poderes, que es una construcción muy importante de la democracia, ahora no funciona. Esa ha sido la línea de los constitucionalistas, diálogo interinstitucional, busquen soluciones, no sean ciegos.
vean la línea del diálogo permanente. Y creo que el tribunal ahí ha actuado mal. No debió haber ido solo. Salvador Romero se caracteriza por decir que ha conseguido consensos en las 3 leyes anteriores. ¿Por qué esta vez no ha buscado ese consenso? ¿Por qué no ha buscado el diálogo? Porque había un diálogo debajo de la mesa y ya sentía que el MAS no iba a aceptarlo, porque no quería, porque hay agendas muy diferentes entre Camacho, Áñez y Tuto Quiroga. Puede ser que hay cosas que no se dicen en micrófonos y que hayan pasado ahí, pero ha tomado una decisión. Y esa decisión lo que creo que ha hecho es activar también el Tribunal Constitucional. Salvador Romero está desobedeciendo la Declaración 1/2020. Y ahora también el tribunal va a tener que decir, no sé por qué vía llegará el tema al tribunal, yo me imagino que hay varias, un recurso de nulidad contra su decisión, una acción de cumplimiento, inclusive una queja de que no se está cumpliendo la 1/2020, va a volver a pronunciarse el Tribunal Constitucional. Va a tener que decirle, señor Romero, usted no puede actuar solo. Acá hay una ley y no puede hacer que la ley y la resolución entren en conflicto. Dialoguen, hablen, cada uno en su competencia, pero solucionen este problema. Yo, a diferencia de vos, Marcelo, creo que sí es bueno que los jueces gobiernen, que sí ejerzan poder, pero un poder racional, un poder explicado, un poder fundamentado. Ojalá que el Tribunal Constitucional esté a la talla de este momento histórico. Ya lo ha hecho en la 1/2020. Yo estoy pensando que esta sentencia de Ortiz va a ser muy importante, muy orientadora, y seguramente va a tener que pronunciarse sobre la constitucionalidad de lo que dijo el Tribunal Electoral en los próximos, espero, días y no meses, ¿no? Es eso, Marcelo. Nancy. Sí, gracias, Iván. Nancy. Nada, que solamente yo creo que hay un subregistro, obviamente, de casos contagiados de COVID, un subregistro que debe ser altísimo, yo me imagino, porque es evidente que los 60,000 es, entre comillas, lo oficial, ¿no? Es decir, los que llegan al hospital, los que tienen prueba, los que, etcétera, los que han hecho conocer que efectivamente se lograron hacer una prueba. Pero hay cantidad de gente que primero no se está haciendo la prueba. Uno, porque no tiene plata. Dos, porque no hay pruebas. Tres, porque ni el gobierno ni el CEDES han colocado las suficientes condiciones para que haya pruebas masivas, pero además pruebas masivas no rápidas, sino las de PCR que te identifican realmente que tienes el COVID. Laboratorios privados que están colapsados, que demoran hasta 2 semanas, una semana en puerta y otra semana para entregarte el resultado. Hasta eso ya pasó la mitad de tu enfermedad quizás, ¿no? Entonces, esos son los datos que no hay. Es decir, que no conocemos. Y la cantidad de gente que obviamente se está curando en su casa pensando que es un resfrío y que la verdad es COVID, pero son síntomas leves que no han llegado a la situación crítica que los tiene que llevar a los hospitales. Entonces, de esos hay montones. Entonces, estamos frente a unos datos que no son lo suficientemente reales. Hay un subregistro sin lugar a dudas, pero de todas maneras yo creo que hay un escenario de crisis total sanitario que contradice, digamos, el discurso político, es decir, más allá de que sean 60,000, que puede no ser una cifra grande, digamos, en términos de lo que realmente existiría, pero ya juega con la sensibilidad de la gente, ¿no? Es decir, y pensar en elecciones cuando hay esa situación, yo insisto, es insensible, es inhumano, ¿no? Pensar en que tenemos que acceder al poder a como dé lugar frente a una crisis sanitaria que está golpeando al país, yo creo que no es correcto. O sea, sí, seguro que se podría realizar las elecciones, seguro que sí, seguro que se podrían adoptar ciertas medidas de seguridad extremas, pero recientemente hicieron un simulacro la Ruta de la Democracia y la Fundación Jubileo, un simulacro de día de la elección, y los resultados no son muy satisfactorios en términos de respetar ciertas medidas de bioseguridad, y amerita una campaña de información fuertísima para la ciudadanía, para que la propia ciudadanía adopte sus propias medidas, sea más responsable, sea más cuidadosa al momento de ir a votar. Entonces, yo creo que es que nuestro país es bien complejo, ¿no es cierto? Es decir,
es complejo así en su diversidad, por su corporativismo, por sus movimientos sociales que legítimamente pueden manifestarse y pueden movilizarse, pero yo creo que nunca es posible sentarnos, dialogar racionalmente, acordar una fecha, acordar una nueva postergación porque es necesario, porque hay que tener empatía con la gente. Es decir, yo veo eso, ¿no? Es decir, no cumples la norma, cumples cuando quieres, haces la norma como tú quieres, para tu beneficio, entonces cuando no te gusta no la cumples, la interpones, la accionas. Es decir, tenemos un desorden, yo siento, en el país, un desorden político, un desorden normativo, entonces aquí por venganza, porque ese es mi enemigo, yo lo voy a defender y lo voy a anular, y porque tú me hiciste daño, ahora me toca a mí el turno. Entonces, ese es el lenguaje que está primando actualmente y es preocupante porque eso no construye país, lamentablemente, ¿no es cierto? No somos dialogantes, no promovemos el diálogo. Yo más bien me remito a una reflexión de esa naturaleza porque creo que todo tiene que ver con eso. Desde el momento en el que no cumplimos la Constitución, ¿no? Que debería ser la ruta de nuestro accionar como ciudadanos que hemos votado por una constitución. Entonces, no cumplimos la máxima norma que rige un país y entonces el resto de las normas son un saludo a la bandera. Y lo otro es que yo veo con preocupación el tema de que, claro, el Tribunal Supremo Electoral ha querido en esta fase, digamos, reivindicar su nivel jerárquico, ¿no? Que le da la propia Constitución, su jerarquía en igualdad con el resto de los poderes y con el resto de los órganos, pero yo creo que lo hace en un momento ya que antes utilizó otras rutas, otros mecanismos, ¿no? El mecanismo del diálogo, el mecanismo de consensuar con los actores políticos una fecha, pero ahora lo intenta, digamos, decir yo soy un órgano y tengo el poder y tengo la facultad. No sé si sea tarde, pero claro, ahí hay una ley que te dice que las elecciones tenían que ser el 6 y el tribunal se manda una resolución, ¿no es cierto? Y en jerarquía, yo me imagino, ¿no es cierto? Hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema. Entonces, el tribunal de pronto le diga, pero esto es una resolución, tiene que haber una ley. Pero bueno, el tribunal, yo soy un órgano y tengo la facultad, tengo la potestad, no tengo la jerarquía para definir. Entonces yo creo que el tribunal, en esa su actitud de Salvador Romero de dialogar, de buscar consensos, de ser un hombre de esa naturaleza y de ese perfil que me parece bien, ¿no es cierto?, que es lo que necesita el país, intentó en estas veces hacerlo y lo logró, digamos, con muchas críticas, además, críticas del gobierno que le decía, a ver, ejerza su autoridad, ¿no es cierto? Otros sectores le decían, pucha, el tribunal se está subordinando, es decir, todo un torpedeo también al Tribunal Supremo Electoral que intenta, yo creo, salir de esta situación complicada del país, pero yo creo que hay unos torpedeos de tratar de mellar, de desportillar la imagen del tribunal, de deteriorar la imagen del tribunal para después poner en duda muchos de sus actos, ¿no? Entonces, yo no es que quiero decir que sea tarde que el tribunal quiera reivindicar su nivel jerárquico, pero creo que puede tener problemas de orden constitucional, legal, ¿no es cierto? Allí pueden hacerle una observación, pero bueno, yo creo que la cosa va por ese sentido, ¿no? Es decir, mi principal reflexión, así como ciudadana, además, no solamente como periodista, es en qué momento terminamos este ciclo vicioso de ver al otro como el enemigo, de no tener la capacidad de dialogar, de respetar nuestras normas, de respetar nuestra Constitución y si podemos construir país, ¿no? En diferencias, obviamente que sí, siempre vamos a tener diferencias, pero ¿cómo lo hacemos sin que andes amenazando, andes atropellando derechos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esas son, o sea, algunas preocupaciones, ¿no? de este escenario.
Sí, a ver, si me permiten ya para cerrar el programa, porque ya se está cumpliendo el tiempo, creo que está más que claro ahora, después de que también un poco lo que hemos estado debatiendo en esta hora y un poquito más, que la política implica una relación básica que es el desacuerdo, ¿no? En política siempre va a haber el desacuerdo, pero el desacuerdo no lo puedes enfrentar mediante la anulación del otro. Esa no es la mejor vía, en todo caso, para enfrentar un desacuerdo. Tienes que hacerte cargo, en realidad, y tienes que administrar el desacuerdo. Y solamente se puede administrar el desacuerdo desde mi perspectiva, en la medida en la que primero admitas que existe el desacuerdo y segundo, que intentes ponerte de acuerdo con la otra persona o con el otro actor. Si no hacemos eso, vamos a tener el escenario que hoy día más o menos están retratando ustedes de un órgano electoral ahora que está por ahí, un órgano legislativo por el otro lado y el ejecutivo más allá, más hacia el otro costado, ¿no? Y eso finalmente no nos va a conducir absolutamente a nada, a nada. Vamos a tener debates infinitos entre nosotros, pero no vamos a tener una solución última, ¿no? Y esto es creo que lo que más le debería preocupar realmente al boliviano, ¿no? Y eso es lo que nos compete en todo caso. Entonces, en todo caso, espero que para quienes nos han dado el gusto del placer de atendernos, les haya servido un poco este intercambio de ideas que hemos tenido. Te agradezco mucho, Nancy, por haber participado con nosotros y además te comprometo para volverte a invitar, por favor, en una siguiente. Gracias, Marcelo, muchas gracias por la invitación, gracias a Iván y bueno, en cualquier otra oportunidad nos reencontramos. Gracias, Iván. Gracias, Marcelo. Un gusto estar Saludos a contigo, todos. Nancy. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.